Vamos a hacer una oración al Señor para que Él nos ayude. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio hermoso de ser llamados tus hijos y el privilegio de poder estar en tu casa y poder meditar y reflexionar, Señor, en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos, Señor, la honra, la gloria a ti, Señor. Reconocemos que tú eres Dios sobre todos nosotros, digno de toda honra y de toda gloria, Señor. Quiero, Señor, como ministro tuyo, colocar cada una de las peticiones que tus hijos y tus hijas traen delante de ti, para que conforme a tu misericordia, Señor, sean respondidas y satisfechas todas las necesidades, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Puede sentarse, hermano. Quisiera compartir algunos parámetros sobre el reino. Hay algunos pensamientos que están muy diversos en la forma en que se concibe el reino de Dios en medio de la congregación. Y no hablo solamente de la congregación denominacional como la Hermosa, sino como la iglesia de Cristo, como un todo. Y realmente la confusión que podemos ver ahora es que mucha gente no logra dimensionar el reino de Dios. Y yo quisiera darles una secuencia de lo que el Señor nos habla a través de la palabra, y establece con muchísima claridad también que va a haber otro reino que se va a querer instalar antes del reino milenial o antes del reino de Dios. Y se habla en el libro de Daniel, en el capítulo 7, en el verso 25, la venida del anticristo, que dice que este personaje va a hablar palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos, pensará en cambiar la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio, dice, y medio tiempo. Pero cuando nosotros vamos a esto, hoy veamos que los tiempos que estamos viviendo son después de Cristo. El Señor, la venida de Cristo vino a marcar antes de Cristo y después de Cristo. Entonces el anticristo va a querer también cambiar los tiempos y cambiar la ley. Y eso es una de las cosas sobre las cuales nosotros tenemos que ir visualizando, que la iglesia no se está preparando para un reino de tormento, de angustia, de desesperación, porque no pertenece al reino del anticristo. El reino del anticristo es un reino que va a instalar el mundo. Y yo le he explicado muchas veces sobre lo que es el mundo como sistema, en lo económico, en lo político y religioso, que son los poderes humanos. Van a instalar un reino sobre el cual está este personaje que se está formando desde las tinieblas. Aún más va a fingir que nace similar a Jesús, porque dice que es un engendro de Satanás. Y nosotros vamos a ver que el que engendró a Jesús fue el Espíritu Santo. Los que hemos visto la deidad, el misterio de la deidad. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que profundizarnos en que el enemigo, el anticristo, va a ser una copia de lo que el Señor ha hecho. Va a ser como una imitación, pero no es. Entonces, nosotros tenemos que definir en nuestro corazón el reino. El reino. ¿Qué es el reino? Realmente hoy también se maneja a nivel de muchas prédicas que el reino ya es hoy aquí. Por eso yo le puse a esta prédica el reino hoy, ¿verdad? Porque lo que se está manejando a nivel humano, a nivel del hombre,
a nivel de la iglesia incluso, se está manejando un tema de que el reino de Dios es hoy y que el hombre cristiano debe incorporarse a las esferas políticas del mundo para tomar control del mundo. Y yo quiero decirles que en ningún momento nos mandaron a nosotros a gobernar al mundo. Más bien nos dijeron que nos quitáramos, ¿sí?, del mal, que el Señor nos libre del mal que hay en el mundo. Y yo le explicaba hace unos días que el mal del mundo es un mal religioso, que hace que perdamos de vista el verdadero reino de Dios. Entonces, el reino nos tiene que llevar a nosotros a entender que la iglesia, usted es de la iglesia, yo soy de la iglesia, la iglesia tiene que entender la dimensión del reino. El reino no es de este mundo. Jesús frente a Pilato, oiga bien, Jesús frente a Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y le dice: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Entonces, su esposa no es de este mundo. Su iglesia no es de este mundo. Entonces, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, esto, para poderlo ir explicando un poco, yo quisiera tal vez contarle que el principio de Dios sobre la tierra fue que el hombre reinara sobre toda la tierra, gobernara sobre toda la tierra, porque así se lo dice en Génesis a Adán: enseñoréate, gobierna, es tuyo el dominio por sobre toda la tierra. Así se lo da. Entonces, pero a eso se le llama teocracia. La palabra teocracia no la va a encontrar en la Biblia, pero es la unión de dos palabras griegas, que es teos, que significa Dios, y cracia, que significa gobierno. Por eso cuando usted oye democracia, ¿verdad? Demos es pueblo y cracia, gobierno, el gobierno del pueblo. Pero es otro día, hablamos, eso es en el mundo, ¿verdad? Entonces, la teocracia es algo que Dios quiere establecer como un reino sobre toda la tierra. Y crea al hombre, crea a la mujer, a Eva, y les da la potestad de gobernar, les da la potestad de enseñorear, les da la potestad de reinar por sobre toda la tierra. Y eso, esa es la teocracia de Dios. Pero usted sabe la dimensión en la cual plantea la palabra, que desobedecieron y perdieron la teocracia. Entonces Dios, como se perdió la teocracia, para algunos una referencia de esto que le estoy hablando, usted puede investigar en Levítico 18:5, Isaías 32:22, y lo lee en casa, ¿verdad? Mire, yo solo estoy tratando de hacer una introducción para hablarle lo que quiero hablarle. Si me quedo con la introducción, usted, perdón. Seguimos el sábado. De todas maneras, todavía no me va a morir, ¿no? Digo yo. Pero como dice el Señor, no digáis así. Si el Señor quiere, dice, ¿verdad? Bueno, ya me reprendí, ya lo reprendí a usted porque dice amén, ¿verdad? Entonces, mire pues, esa teocracia, como se vio perdida en Adán, Dios nunca perdió de vista sus planes, nunca pierde de vista sus planes. Entonces Él empieza a formarse un pueblo, llamando a Abraham de allá de Ur de los Caldeos, llevándoselo hacia Canaán, con la finalidad de hacerse un pueblo, hacerse una nación en la cual instituyera un estado que pudiera ser gobernado en teocracia. Israel por mucho tiempo fue gobernado en teocracia. Iban
a consultar a ver qué dice el Señor con el profeta. Iba a consultar a ver si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Y llega otra vez el tiempo en que el último de los gobernantes en teocracia fue Samuel. Y Samuel dice que no dejó caer a tierra ninguna de las instrucciones que Dios le dio a Israel. Y tenía como deseo Dios mostrarle al mundo que un pueblo gobernado por él podía ser mejor que el resto de las naciones. Pero la desobediencia de Israel no permitía que se diera tal ejemplo y demostrar que la teocracia es mejor que cualquier otro gobierno humano. Entonces, cuando Samuel está llegando al final de sus días, se encuentra con un dilema que él, hombre recto, prudente, temeroso de Dios, al extremo que dice la palabra, que no dejó caer ninguna de las palabras del Señor, pero sucedió que él no estructuró a la siguiente generación que habría de seguirle en el gobierno teocrático. Y se juntaron los ancianos de Israel y vinieron a Samuel y le dijeron: Samuel, nosotros sabemos que tú eres temeroso de Dios. Nosotros sabemos que tú has sido recto y que has hecho lo justo delante de Dios. Pero ya estás viejo y ya no puedes tú seguir gobernando. Así que el problema con el que nos encontramos ahora es que tus hijos no son aptos para seguirnos gobernando como tú nos gobernaste. Tus hijos aceptan soborno, tus hijos son corruptos, tus hijos no tratan con reverencia. Entonces, ¿sabes qué queremos nosotros? Que nos busques un rey. Danos un rey como las otras naciones, para que así como las otras naciones tienen un rey, nosotros podamos tener también un rey, y que salga con nosotros a la batalla. Por eso cuando Samuel se enoja, eso está en el primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 7, capítulo 10, verso 19 y capítulo 12, verso 12, para los que toman nota. Samuel se enoja y le va a decir al Señor: Señor, mira, este pueblo quiere un rey, no quieren más la teocracia, no quieren más que tú gobiernes. Entonces le dice el Señor a Samuel: Samuel, no te enojes, no te molestes, porque a la verdad no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Miren lo que le dice el Señor cuando ellos abandonan la teocracia, el gobierno de Dios. Entonces el Señor le dice a Samuel: no te enojes, porque no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Y empiezan gobernando pues con Saúl, pero Saúl era un pastor de asnos. Era rudo, era tosco. Miren cómo aquí los conocemos como arrieros. ¿Cuántos conocieron a los arrieros? ¿O han oído por lo menos de los arrieros? Esos le expresaban un montón de cosas a los pobres animalitos y rudos. Por eso a veces la gente le dice: vos tenés boca de arriero, le dice. ¿No ha oído eso? No. Sí, yo sí he oído, ¿verdad? Entonces fíjense que este hombre era un hombre rudo, tosco, no era sensible. Aparte de eso, era orgulloso.
Y el Señor lo nombró, y todavía después lo nombra, se hace víctima. Yo soy del más pobre, de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña de Israel, de las tribus de Israel. Hermano, mire, no importa cuán pequeños seamos, ni de dónde vengamos, ni quiénes sean nuestros ancestros. Si a Dios le agradó escogernos, debemos estar pero felices, porque si Él nos escogió, Él nos va a capacitar para ser aptos. Pero este hombre, fíjese que el pueblo pidió que fuera un rey que los acompañara a la batalla. ¿Y saben qué pasó? Que cuando el filisteo, aquel grandotonote, ¿cómo se llamaba? Goliat, salió a gritarles, y ahí estaba Saúl. Salió a gritarles: si hay un valiente entre ustedes, que peleen. Y si yo le gano, Israel va a ser esclavo de los filisteos. Y si él me gana, los filisteos vamos a ser esclavos de los israelitas. ¿Sabe qué le pasó al rey? Le dio miedo, se aterrorizó, y como líder le transfirió el terror, el miedo, al resto del ejército. Entonces, lo que el pueblo quería era un rey valiente, porque habían visto que cuando el Señor iba a la batalla, ofrecían el sacrificio y confundía a sus enemigos, y ellos ganaban las batallas. Otra vez también, cuando regresaron el arca, hicieron una salvación, y todo el pueblo gritó al unísono, y los filisteos se estaban preparando para ir a la batalla contra Israel. La tierra tembló, se asustaron, no sé a cuántos kilómetros oyeron la alabanza y la gloria que estaban dando a Dios los israelitas, y se huyeron. Ahora tenían ya no a ese Dios, ahora tenían un rey, tenían un líder humano que se les achicopaló en el frente de la batalla. A tal grado se llegó a amedrentar que dijo: si hay uno valiente entre el ejército que pelee contra ese gigantón, yo le doy a mi hija, le doy a una de mis hijas. Imagínense qué miedo tenía. Le ofrezco una en casamiento. Pero ¿sabe qué quería él al final? Una justificación, que cuando aquel cayera ellos huían. Querían una justificación, porque al final no era Mical la que le iban a dar a David, sino era otra. Ahí lo lee usted en la Biblia. Entonces fíjense que el rey que les dan, que ellos pidieron para que fuera a la batalla, es el que representaba el reino, era miedoso. Entonces el Señor ya tenía visto a uno conforme a su corazón. Sabía que lo arrogante de Saúl en algún momento cualquiera se iba a manifestar, y manifestó la desobediencia cuando lo mandaron a la comisión de exterminar a los amalecitas. Y entonces lo reprenden y le dice: por causa de tu desobediencia perdiste el reino. Samuel se pone a llorar y dice: y cometí un error al nombrar a Saúl y verlo grandote, solo porque era la cabeza de él, salía arriba de la cabeza de todos los israelitas.
entonces cometió un error. Entonces se empieza a acusar Samuel como profeta. Y el Señor le tiene que hablar y le dice: Samuel, ya no llores. Yo ya me busqué uno conforme a mi corazón. Y se buscó a David. Porque el objetivo de Dios era seguir procurando, o procurar seguir con el gobierno teocrático. Quería que el rey, aunque fuera hombre, pues, pero le tuviera temor, se sujetara a la guianza de él, y él le iba a dar la victoria. Pero Saúl no hizo así. Entonces se buscó al segundo. Es el único profeta que unge dos reyes a la vez. Samuel ungió a David, y David sí impuso la teocracia, porque él empezó por reconocer que el único que lo podía librar era el Señor. Empezó a decir: el único que puede ser mi escudo es el Señor. El único que va a la batalla por mí es el Señor. El único que nos da la victoria es el Señor. El único que sale al frente es el Señor. Pero David se vuelve a perder. Y el reino se lo dan a Salomón. Y Salomón disfrutó de las victorias de su padre, porque su padre David atrincheró a todos sus enemigos que tenían miedo de atacar a Israel. Entonces le dieron el reino a Salomón. En el principio, Dios mismo le da un sueño antes de ser ungido como rey. Le da un sueño a Salomón. Fíjese que le habla Dios por sueños a Salomón y le dice: mira, lo que tú quieres decir es que te dé gracia, que te dé sabiduría, que te dé inteligencia, porque el pueblo que vas a gobernar es muy grande y tú solo no vas a poder. Usted va a encontrar que Salomón tiene un sueño. Entonces, cuando ya tiene que enfrentar la realidad, Dios mismo le dijo cómo tenía que decir y qué tenía que pedir. Y ya Salomón viene y pide. La intención que vemos aquí es que el Señor quería establecer su reino teocrático, aunque estuviera delegado en hombres. ¿Sí me doy a entender? Al final Salomón terminó idólatra. Pero como no estamos criticando a Salomón, sino que le quiero poner el parámetro de cómo Dios quiere meterse al gobierno teocrático. Y yo quiero llevarlo a San Lucas capítulo 10, verso 9. Si no había cañonera me hubieran avisado ustedes, ¿verdad? Cuando el Señor anuncia por medio de sus profetas el restablecimiento de su gobierno, porque un día su hijo nacería de una virgen y moriría por expiar los pecados del mundo y establecerá el reino universal de justicia y de paz sobre la tierra. Pero veamos cómo sucede esto. Cuando nosotros vamos a ver que Israel no logra trascender el reino de Dios a las otras naciones, no logra impactar a las otras naciones con el reino, viene el Señor y dice: bueno, ya llegó el tiempo en que tenemos que instalar el reino de Dios en la tierra. Y se recuerda que el Señor, para presentar el reino, usa parábolas. Y esas, dice, es como una semilla que se siembra, que nace,
que la planta crece. Habla de la mostaza, ¿verdad? Y que es pequeñita, y que se hace grande, y que se hace enorme, ¿verdad? Él lo que está diciendo es que el reino de Dios tiene que ser engendrado. Cuando el Señor envía al Hijo, a Jesús, según San Lucas, nace de María y tenía que morir en la cruz del Calvario para la remisión de nuestros pecados, para mostrar la gracia, para mostrar la resurrección y sacar a luz la vida eterna, para mostrar la dimensión de la gente, o de cómo la gente, cómo el cristiano iba a entrar al reino. No podemos entrar en esta dimensión al reino. Carne y sangre juntos, dice. ¿Qué dice? No heredan el reino. Entonces no podemos entrar en esta dimensión al reino. Entonces tenemos que o morir o ser transformados y esperar el tiempo de la manifestación del reino. Pero ahorita usted y yo ya tenemos el reino en nuestro corazón. Déjeme explicarle aquí. El reino de Dios en primera instancia, según San Juan capítulo 19, desde el verso 14 y 15, nosotros vemos que el Señor Jesús es presentado como un rey, en Mateo capítulo 2, verso 1 y 6. Juan el Bautista anuncia: el reino de los cielos se ha acercado, en San Mateo capítulo 3, verso 2. El Señor se presenta como rey en Jerusalén cuando hace su entrada triunfal, en San Mateo capítulo 21, verso 4 al 9. Pero según San Juan capítulo 18, verso 37, ese reino es rechazado por los judíos, porque ellos no entendieron el gobierno espiritual que él estaba instalando como semilla, sino que ellos estaban esperando un militar, un caudillo, un líder que les permitiera deshacerse de la imposición que los romanos tenían sobre ellos. Eso era lo que ellos estaban esperando en ese momento, y lo que el Señor estaba haciendo era anunciando el reino venidero. Entonces es rechazado. Aún los israelitas hoy no creen que el Mesías ya vino. Por eso usted oye que hay judaizantes mesiánicos. ¿Ha oído eso? Que los mesiánicos sí creen que ya vino, y que los judíos todavía dicen que no ha venido, porque la venida de él es gloriosa. Y sí, cuando venga en su segunda venida es gloriosa. En la primera venida vino como cordero. Aún el mismo Juan el Bautista está diciendo: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque venía a expiar el pecado, no a expiar, sino a expiar el pecado. Entonces, cuando entra a la expiación, se presenta como un cordero, y ellos no lo esperaban así, sumiso, humilde, no, ellos lo visualizan como en su segunda venida, porque ya no viene como cordero, él viene como juez, y nosotros venimos con él. Entonces esto es interesante. El reino lo rechazan los judíos, entonces lo instalan en nuestra vida. Según San Juan capítulo 3, ¿verdad? ¿Se recuerda lo de Nicodemo, verdad? Verso 3 al 5. Habiendo sido rechazado el reino por el pueblo judío, Cristo murió, resucitó y se fue para volver a regresar. Así dice San Juan capítulo 15. También lo dice San Lucas capítulo 19, verso 12. Y en su ausencia física entramos nosotros en el desarrollo de la iglesia. En eso estamos ahorita. Mateo 13:11, donde el Señor
es recibido en nuestro corazón. Por eso San Juan 1:12 dice: el que cree, el que le recibe, le es dada la potestad, el derecho de ser hecho hijo de Dios, engendrado, ya no de voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. Entonces empieza el reino en nuestro corazón. Ahora lo creemos, tenemos un rey dentro de nosotros, que es Cristo. Y es aquí donde se está desarrollando el reino hoy. Entonces le puse el reino hoy. Hoy el reino está en su corazón. La salvación está en su corazón. Pero no hemos tomado posición de la salvación ni del reino. Pero somos salvos. ¿Cómo le explico? Legalmente ya somos salvos. Legalmente pertenecemos al reino. Legalmente estamos inscritos en el libro de la vida. Bueno, pero no hemos tomado el puesto todavía. Es como en nuestro país, ¿verdad? Como un par de meses antes es la elección de las autoridades, ¿verdad? Y ya ganaron, ya son, pero no han tomado el puesto. Nosotros estamos como en ese periodo donde ya nos alcanzaron, ya nos compraron con la sangre, ya nos selló el Espíritu Santo, ya estamos inscritos en el libro de la vida, pero todavía no hemos tomado posición. Entonces el reino está aquí. Por eso Apocalipsis dice: al que venza yo le voy a mostrar mi salvación. ¿Qué salvación? Y no ya somos salvos, ¿ves? Tenemos que ir a tomar posición del cargo. Entonces lo que pasa es que ahora hoy el reino está en nuestro corazón. ¿Sí me di a entender? Entonces uno de los hilos que usted no debe perder es que el deseo de Dios es gobernar sobre nosotros. La teocracia viene metiéndose a manera de que nosotros conozcamos cómo es el gobierno de Dios, cómo es el reino de Dios. Por eso nos revelan al rey, nos revelan al rey de reyes, nos revelan al Señor de señores. ¿De qué están hablando ahí? De gobernantes. Él es el rey de reyes, Él es el Señor de señores. No hay otra autoridad más grande que Él, y nosotros somos súbditos de ese reino. Entonces el deseo de Dios es volver a retomarnos y meternos para que en esa dimensión se reinstale la teocracia. Lo que se perdió en el primer Adán lo podamos recuperar en el postrer Adán. ¿Ya me voy dando a entender o empiezo? Como dice la lotería, corre y va de nuevo. Hay cartones, hay maíces y ¿qué más hay? Corre y va de nuevo. Porque me falta. Pero gracias a Dios que el reloj se paró. Dice que muchos oran: por favor, que en la hora que el apóstol está predicando no se pare la energía de las baterías que tiene ese reloj. Si no, él va a pensar que todavía sigue temprano. Hasta oran por eso. No debemos confundir el reino hoy en nosotros con el reino milenial. Porque en el reino milenial es cuando nosotros tomemos posición de la nueva dimensión. Lo curioso es que el cuerpo resucitado come y bebe. Jesús dijo: yo no voy a volver a tomar del jugo de la vid hasta que venga. ¿Cuándo? ¿Qué dice la Biblia? Hasta que venga en mi reino. A los discípulos le dice: cuando se les aparece
¿Tenéis algo de comer? Después que resucitó, un pedazo de pescado está ahí. Bueno, démelo. Comió pescado, hermano. Tengo una buena noticia para las hermanas. Esa comida ya no engorda. Gloria a Dios, dicen las hermanas. Así se ven bonitas, hermano. Entonces no debemos confundirlo, el reino hoy, con el reino milenial. Según Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 6, se narra donde se van a cumplir las promesas que Dios hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob y a David. Y en ese tiempo se van a cumplir las profecías en relación al trono de David. Y termina con la destrucción de la tierra y con un juicio también al final. Según el libro de Daniel, en el capítulo 2, versos 44 y 45, el reino, este reino milenial va a ser en la tierra. Donde va a reinar Cristo, en justicia, en paz, sobre toda la tierra. Y es ahí donde van a gobernar, donde vamos a gobernar todos los redimidos. Eso está en Apocalipsis 5:10, no me mire así, ¿no? Apocalipsis 5:10. La Biblia dice que los reinos del mundo vendrán a ser nuestros y su Cristo reinará por los siglos de los siglos. Así que según el San Lucas capítulo 1, verso 32, al Señor Jesús le prometieron el reino eterno de David, el trono de David. Según Apocalipsis 20, 4 al 6, los elegidos reinarán sobre la tierra. Entonces no va a confundir usted el reino milenial. Mire, estoy hablando de tres cosas: el reino hoy, el reino milenial, y le voy a hablar del reino eterno. Entonces le estoy hablando, el reino hoy, ya me lo entendió, es la teocracia que se está consumando en cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo. El reino milenial es tomar posicionamiento o posición del cargo de lo que nos ofrecieron en el reino hoy. Y en el reino milenial todavía van a soltar a Satanás. Y dice todavía que algunos van a ser confundidos. Porque en el reino milenial van a haber salvos que van a ver el reino, van a haber gente que va a entrar al reino, va a haber gente que va a heredar el reino y va a haber gente que se va a casar en el reino. Entonces le sueltan a Satanás todavía a las naciones salvas, porque la salvación fue un regalo que Dios dio a la humanidad solamente por creer en Cristo. Y eso nadie se lo puede quitar. Si usted creyó que es salvo por medio de Jesucristo, recibió a Cristo, fue engendrado y va a estar ahí en la salvación, porque esa la regaló el Señor. El clavo es que si no se amarró bien, lo van a agarrar allá todavía. En el reino milenial, eso lo dice Isaías. Entonces, cuando nosotros vemos esto, el reino milenial significa que van a haber ¿cuántos años? 1000. Entonces, uno puede entrever en la Biblia, no es una doctrina, es un pensamiento mío. Puede ver como que el propósito de Dios sobre la tierra era que el hombre estuviera 1000 años y luego regresarlo para allá con él. Pero como el hombre perdió esa oportunidad, entonces nos lo van a devolver en el postrer Adán, que es Cristo, de estar 1000 años sobre la tierra, y luego nos vamos al otro reino, al reino eterno. Va cambiando de dimensiones el reino. Lo que le dieron a Adán fue un reino eterno y lo perdió. Entonces el Señor instala el reino hoy. Y ya lo que nosotros aprendimos y conocimos el
camino, que es Cristo, la verdad y la vida, la luz que nos guía al reino, nos va a llevar a un reino, ya no solamente lo de hoy, sino que este reino hoy nos va a llevar al reino milenial, para que tomemos posición. Una vez termine el reino milenial, tenemos que ir al reino eterno. Lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, verso 24 al 28, donde dice que el que sujetó el reino al Hijo, el Hijo le sujetará el reino a él. Para que, hay una versión que dice, para que volvamos al Padre y seamos una sola cosa como al principio. Entonces, ¿de dónde salimos? De la eternidad. Entramos a esta dimensión y nos vuelve a encontrar Cristo, porque dice la palabra que vino el Señor a buscar lo que se había perdido. Nos reencuentra, nos salva, nos muestra el reino hoy, y para que pasemos al reino milenial, y que del reino milenial, cuando todos los enemigos hayan sido puestos bajo el estrado de los pies del Señor, entonces nos entregan al reino eterno, al Padre. Y vamos a hacer, y eso también está en el libro de Daniel, en el capítulo 7, verso 21 al 22. Entonces nosotros tenemos que ver que hay mucha gente que está confundiendo el reino hoy como la oportunidad de enseñorearnos en el mundo. Y nosotros no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros somos peregrinos y pasajeros. ¿Sabe qué es un peregrino? No tiene casa. De pasadita. Entonces nosotros tenemos que encontrar que la gente que está usando una doctrina herética del reino hoy debe entender que la iglesia de Cristo no pertenece al mundo. San Juan capítulo 15, verso 19. ¿Sabe quiénes son los que pretenden? ¿Se recuerda lo de Jueces capítulo 9, verso 8 al 15? Los árboles dice que fueron a buscar un rey, fueron a decirle a la vid, fueron a decirle a la higuera, le fueron a decir al olivo, y dijeron, no, yo no voy a dejar mi fruto de dárselo a Dios por dárselo a ustedes. La zarza sí dijo que sí. Entonces la zarza representa a los hombres que no tienen fruto y que quieren gobernar. Mire, aún en medio de la congregación hay gente que no tiene fruto y quiere gobernar. Les dan el chance pues de gobernar, y cuando están ya para gobernar no son aptos para gobernar. ¿Se recuerda que le estaba contando yo de lo de Saúl? Lo que dice en el primer libro de Samuel capítulo 17 verso 10. De nuevo el filisteo dijo, hoy desafío las filas de Israel dame un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran miedo. Y el pueblo de Israel quería un rey que saliera con ellos a la guerra, un rey visible que saliera a la guerra. Saúl, una zarza, que cuando ya lo pusieron a gobernar no era apto para gobernar. Por eso la Biblia, fíjese, ¿dónde dice que nosotros tenemos que aprender a gobernar? En nuestra casa.
el que gobierna bien su casa. ¿Se recuerda lo que dice en 1 Timoteo capítulo 3, verso 4 al 5? Dice, ahí nos enseña que el líder, el que gobierna, debe gobernar primeramente bien su casa para que pueda gobernar en la iglesia. Por eso es importantísimo que como cristianos, mire, tenemos que cuidar nuestra familia. Nuestra familia. ¿Sabe por qué? Porque la autoridad que usted puede tener o yo puedo tener espiritualmente, mis hijos o sus hijos se le pueden quitar. O usted le quita la autoridad a sus hijos en la búsqueda del Señor. Yo como pastor, usted como padre de familia, si vamos a dar testimonio de la gloria de Dios, hermano, le van a echar un vistazo a su familia. Al menos yo eso haría. Un día le dije a mi apóstol, estábamos platicando de qué tal fuimos cuando fuimos ovejas, ¿verdad? Vos, ¿cómo te portaste cuando eras oveja? Yo me porté bien, le dije. A mí me decían que tenía privilegio el sábado. Yo llegaba a las 5 de la tarde y el culto era a las 7 de la noche. Me decían que me tocaba predicar. Yo pasaba afligido toda la semana viendo a ver qué buscaba para poder predicar. Y siempre andaba viendo qué le hacía falta a mi pastor. Lo iba a visitar. Porque fíjense que una de las cosas más comunes es que el pueblo quiere que el pastor lo vaya a visitar, pero nunca van a visitar al pastor. Puede estar ya estirando la pata que el pueblo no se fija, ¿verdad? Y fíjense que yo lo iba a visitar. Pues estaba soltero, ¿verdad? Y yo iba a su casa. Y una cosa yo le decía, tenía la casa pastoral, hermano. Y los hermanos ancianos a veces llegaban y le decían, mire hermano, anciano, vinieron unos hermanos de no sé dónde, así que vamos a sacar a sus 2 hijitos de este cuarto, van a dormir en este otro cuarto. Y el hermano tenía 6. Y había uno que era ya grandote, largote así, ya no cabía en la colchoneta atravesado. Yo les decía, miren hermanos, ¿por qué no le pagan un hotel? Yo diácono era, ¿verdad? Metido con los ancianos. Nada que no me dispararon, ¿verdad? Porque ustedes están apretando al pastor. Y a veces el hermano tesorero no le daba su ofrenda al fin de mes al hermano. Una vez yo fui y encontré al más grandecito corriendo, hermano, y le digo, hey, vení, no le voy a decir el nombre, ¿verdad? Hey, vení, ¿verdad? Y llegó, sí, hermano, ¿cómo está? Bien. Y yo vi que su zapatillo ya se le salía todo el dedo gordo abajo. ¿Por qué andas con esos zapatos, vos fulano? Es que mi papá dice que todavía no tiene para comprarnos los zapatos. Entonces yo le dije, hermanos, la Biblia dice no le pongan bozal al buey que trilla. Hermano fulano, no pretenda imponer una autoridad sobre el pastor cuando él es la autoridad. Y además no es ningún asalariado, por confianza le dieron las finanzas. Pásele lo que él necesita. Y así pasaba, vos me dice. Sí, así pasaba.
Eso no es justo. Como estaba soltero y ganaba bien, yo me llevé al muchachito. Vamos. Sí, pero dice mi papá que me compre unas de hule porque son más baratas. Que ya cuando le den a él su dinerito, él me va a comprar de cuero. Cómpreme unas de hule. No, le estaba a comprar unos bonitos. Le compré unos bonitos. Pero le voy a decir una cosa, hermano. Yo fui oveja. Me tocó lavar baños. Ni siquiera eran baños, letrinas eran, hermano. Teníamos que cargarnos unos sacos de cal para poder ir a echarlos para amortiguar los vapores, hermano. Aquí en tazas, con un aguajal de bendición ahí a toda la semana. Tenga vergüenza, hermano. ¿Sabe qué le falta? Nada más que se suba sobre la taza. El Evangelio, hermano amado, para entender el reino hoy, tiene dimensiones en las que nosotros como humanos no entendemos. Porque sin frutos, estoy hablando de la zarza todavía, no piense que ya me perdí. Sin frutos la zarza quiere gobernar. Entonces gobierna mal. La zarza quería que los cedros del Líbano, que eran hermosos y grandes, donde sacaban la mejor madera, se pusieran bajo la sombra de él. ¿Usted sabe que la sombra de las espinas es quemante? Y que la tierra también es secante. Una de las expresiones de los árboles más fuertes de las espinas en sus raíces son muy calientes. Hay unas plantitas de las costas que se llama ishcanal, que dan unas espinas así como de cachos de vaca, ¿verdad? Ese seca todo a su alrededor. Él mantiene su círculo seco. La zarza es abrasiva. Usted se mete y no puede salir porque se traba y es de regreso. Es de la gente que captura, acapara y no es justa. No tiene frutos. Tiene más espinas que frutos. Entonces yo le contaba este asunto. De paso que tardé todavía para casarme, ¿verdad? Pero después trabajé con jóvenes, trabajé con diáconos. Ya cuando me casé, llegué anciano, trabajé como unos meses de anciano, después llegué a pastor adjunto. Cuando llegué a pastor adjunto, me fui a hablar con el apóstol y le dije, ¿qué hacemos? Esto y esto y esto está pasando. Que venga el pastor, dijo. Ya me metí a líos, dije yo. Dije yo que cuando me dijo que venga el pastor, dije, me van a cuadrar, ¿verdad? Porque todos teníamos miedo a veces, ¿verdad? Y no, mira, vino fe y dice esto y esto. ¿Qué hay de cierto? Es cierto. Nombra un tesorero o vos ser el tesorero. Invierta. Y un hombre que había dado sus carros, había dado su tierra, había ido a vender su herencia para comprar en la ciudad para poder tener hacia el templo. Era un hombre que había entregado todos sus bienes a cambio de hacer la obra. Y esta zarza agarrándolo. Y los muchachitos bien portados. Miren, el problema es que cuando a nosotros nos pueden quitar la autoridad los hijos es porque se les inyecta o se les vacuna contra el evangelio. Todo el tiempo, no hay, nunca diga no hay. Dígale, oremos y el Señor proveerá. El Señor proveerá. Fíjese que los hijos de los pastores, los hijos de los líderes cristianos y los hijos de los cristianos que no son capaces de gobernar adecuadamente su casa, inyectan a su descendencia contra el evangelio. ¿Me di a entender?
inyectan. Entonces eso no es el reino hoy. El reino hoy es revelar a Jesucristo. El reino hoy es mostrar el camino, mostrar la vida, mostrar la salvación, mostrar la esperanza. El reino hoy es manifestar que permanecer en el reino es un asunto de convicción y que debemos crecer. Cuando nosotros vamos a la palabra, allá en San Lucas 12:32 dice: no temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido darles el reino. Segunda Timoteo 2:12 dice: si perseveramos, también reinaremos con Él. Y si le negamos, Él nos va a negar también. Se terminó el tiempo, pero no el tema. Entonces quiero dejar en su corazón, el deseo de Dios es instalar la teocracia. Lo hizo con Adán y Eva ya, para que se enseñoreaban sobre toda la tierra. Se perdió. Trató de llamar a un pueblo para que pudiera manifestarse en el gobierno teocrático hacia las demás naciones y mostrar que el gobierno bajo la autoridad de Dios es más próspero que cualquier otro gobierno. Se perdió. Negaron, no recibieron el reino cuando lo quisieron engendrar. Entonces nos lo dieron a nosotros también. Nos hicieron sin sacarlos a ellos, nos dieron participación a nosotros. Pero ahorita es el tiempo de la manifestación de los gentiles. ¿Cómo se lo explicaron? En el tiempo. ¿Ustedes corrieron alguna vez relevos? 400 metros. A cada 100 metros hay un tipo, ¿verdad? Y el primero le tiene que sacar ventaja para ir acumulando espacio, ¿verdad? Y hay un momentito en que entre el primero y el segundo se están pasando la estafeta, ¿verdad? Y no se mira quién está corriendo, quién lleva la estafeta de los dos. Entonces ahí se pasa la estafeta y se ve cuando ya que agarró la estafeta, ¡pah!, el disparo del otro y aquel se queda, ¿verdad? Pues más o menos así hizo el Señor con nosotros. Le dieron a Adán la estafeta. Primero, vamos a arrancar la carrera. Adelante está Israel. Adelante. ¿Quién más? La iglesia. Entonces, se queda Adán y le transfiere la estafeta a Israel. Israel empieza a correr y llega el tiempo en que alcanza a la iglesia. Por eso usted ve que cuando están instalando el reino acá y la evangelización, no se ve lo que querían hacer, porque incluso Pedro quería judaizar. Entonces decía, sí, decían nosotros, hay que recibir a Cristo, pero hay que seguir con la rutina de la ley. Entonces estaban en el proceso de transición. Israel tenía que entregarle la estafeta a la iglesia se dispara, va, y ahorita estamos en el tiempo de la carrera de la iglesia, pero estamos a punto de volverle a entregar la estafeta a Israel porque le dan una segunda oportunidad a Israel. ¿Ya me voy a explicar? Estaba Adán, estaba Israel, está la iglesia y está Israel. ¡Pah! Salió Adán, pues, entregó la estafeta. Salió Israel, le entregó la estafeta a la iglesia. Ahorita estamos corriendo nosotros y estamos a
punto de partir con el Señor, entonces le vamos a dejar la estafeta, porque el que se queda en la tierra para la tribulación es Israel. Por eso se habla de la tribulación de Jacob, cual no ha habido por sobre toda la historia de la tierra. Entonces pasan la estafeta. Entonces ahorita estamos corriendo nosotros, el reino hoy está en la iglesia. Le vamos a dejar la estafeta a Israel. Y después nosotros nos volvemos a encontrar en la meta con Él. Pero ya venimos con el Señor. ¿Me di a entender en el reino desde allá hasta aquí y hasta la eternidad? Si no lo entendió, véalo por televisión y entiéndalo ahí. ¿A qué hora dijo eso? Estaba contando chistes usted y riéndose con su compañero, pues no le puso atención. Dejémoslo ahí. ¿Quedamos claros? El reino hoy está en medio de nosotros. Póngase de pie y vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por bendecirnos. Por darnos el privilegio de ser partícipes de esta salvación tan grande. De ser, Señor, parte no solamente de la salvación, sino de un plan eterno que tú trajiste sobre nosotros y que has revelado a través de Jesucristo. Que el evangelio que hoy conocemos no solamente debe quedarse en tu corazón, como hemos estado insistiendo, como un mover religioso, sino debe despertarte a la esperanza eterna, a la esperanza de gloria, a la oportunidad santa, la oportunidad maravillosa a la cual el Señor te ha llamado por medio de Jesucristo. Yo quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús y rogar al Señor para que tú seas ministrado con la gracia y la esperanza de gloria que solamente en Cristo puedes encontrar. Cuando entiendas el proyecto de Dios, cuando entendamos el amor de Dios, la misericordia de Dios, vamos a tener la capacidad de poder valorar y amar lo que Dios ha hecho. Y vamos a poder definir cuán digno es de honra, de gloria y de la alabanza. Que lo que Dios ha hecho por ti, por mí, llegue a lo